Hablaremos ahora de una variante del método de Gauss-Seidel, la cual deben estudiar una vez que ya tengan una buena base del método de Gauss-Seidel. Vamos a hablar de la variante de Gauss-Seidel con relajación. Hay algunos métodos que utilizan esta técnica de relajación que sirve para poder acelerar muchas veces la convergencia. Entonces vamos a ver en qué consiste. El método de relajación, como les estaba comentando, consiste en mejorar tanto lo que es la convergencia mediante, nos dice, el refinamiento de la aproximación actual. Para lo cual nosotros nos vamos a basar en un parámetro adicional que se llama W, que no es una variable del sistema de ecuaciones, sino lo que es un factor que nos va a ayudar a ponderar, a ver cuánta ponderación le damos a la aproximación actual y cuánta ponderación le damos a la aproximación anterior. En eso consiste. Nos dice a qué aproximación vamos a ponderar más, qué aproximación tendrá mayor peso para nosotros en el procedimiento. Las estrategias de relajación se las conoce como SOR, que significa Successive Over-Relaxation. Entonces, lo que significa, chicos, es que los métodos que tienen relajación, por ejemplo, a Gauss-Seidel se le conoce como Gauss-Seidel-SOR si tiene relajación, y si no, simplemente como Gauss-Seidel. Ahora, este método es una manera, digamos, de poder mejorar lo que era el método de Gauss-Seidel, así como tal. La relajación nos sirve para poder mejorar este método. Ahora, esto va a depender mucho, chicos, esto va a depender mucho de qué valores se escojan para W, etc. La relajación, pero, chicos, para acotar, no solo se utiliza con el método de Gauss-Seidel, sino también existe el método de Jacobi con relajación y otros métodos más. Esta es la fórmula que tenemos que manejar para el método de relajación. Una vez que hemos calculado la iteración J y tenemos la iteración anterior, debemos anotar esta formulita para poder determinar el error que estamos, mejor dicho, la aproximación que tenemos para una determinada variable. Entonces decimos, la aproximación va a ser igual al peso por el valor actual más 1 menos el peso por la iteración anterior. ¿Quién nos va a dar el peso? O nos da el ejercicio o nos toca elegir qué es lo que nosotros estamos buscando. Si el peso está entre 0 y 1, se conoce como subrelajación y esto se utiliza para sistemas que no convergen. Por ejemplo, cuando hemos visto que la condición de la diagonal dominante no se cumple, entonces deberíamos darnos un peso entre 0 y 1 para tratar de que nuestro sistema converja. Si el peso es 1, si ustedes se dan cuenta, esto no se modifica porque 1 menos 1 nos va a dar 0 y 0 por el valor anterior nos va a dar simplemente 0 y 1 por el valor actual no va a cambiar, entonces no se modifica en nada. Si el valor es mayor a 1 pero es menor a 2, entonces se conoce como sobrerelajación y se utiliza para sistemas que ya han garantizado su convergencia, ¿sí? Lo que va a hacer es acelerar la convergencia en ese tipo de sistemas. En los sistemas que ya hemos determinado que tienen una diagonal dominante, entonces los pesos deberían ir entre 1 y entre un dato mayor a 1 y menor a 2, y con eso, si escogemos cuidadosamente, vamos a acelerar exitosamente su convergencia. Y si el peso es mayor a 2, directamente el método va a diverger. El algoritmo es el mismo. Vamos a verificar la condición de convergencia, vamos a despejar las respectivas variables. Si tenemos una notación de x, entonces despejamos x1 de la ecuación 1, x2 de la ecuación 2, x3 de la ecuación 3 y así sucesivamente, xn de la ecuación n. Y si tenemos un tipo de variables de esta naturaleza, entonces en el orden en el que aparecen empezamos a despejar. X de la primera ecuación, y de la segunda ecuación, z de la tercera ecuación y así sucesivamente en el orden en el que aparezcan. Luego tenemos que vamos a reemplazar los valores tanto de la iteración actual como los de la anterior. No se sorprendan si en el otro algoritmo nosotros teníamos una notación distinta. Lo anotábamos así, decíamos j más 1 a la actual y
J a la anterior, ¿sí? Sigue siendo lo mismo, chicos. Si ustedes se dan cuenta, sigue siendo lo mismo. Entonces, reemplazamos estos datos en nuestra formulita y luego hallamos el error. Una vez que hemos calculado el error, si es que se debe seguir iterando, vamos a seguir iterando. Una vez que hemos visto que se han actualizado los datos, volvemos al paso 3 y así sucesivamente vamos iterando hasta que lleguemos a un valor menor al error tolerable o al número de iteraciones que se nos ha impuesto en el ejercicio.